Ok, seguimos conversando con la doctora Mildred Pichardo, quien es gastroenteróloga internista. Doctora, ¿nos puede decir para que el público vea dónde que usted labora con frecuencia? ¿En qué parte? Sí, bueno, mi consulta privada está en el sector de Santo Domingo Oeste, en el sector de Herrera, en Gastrodiagnóstica del Caribe, en la avenida Isabel Aguiar, esquina México. Y recientemente soy parte de lo que sería el staff de médicos gastroenterólogos del hospital eh, Médico ¿eh? Félix del María Félix Goico, María Goico o el hospital de los billeteros. el de los billeteros. Eso es así, ahorita al final vamos a hacer los teléfonos, los Sí, contactos exacto. y todo eso, repetírselo para que nuestros oyentes pues puedan alguna consulta privada, pues acudan donde la doctora Mildred Pichardo a consultarse. Doctora, entonces una vez ustedes diagnostican el helicobacter, o sea, ¿cuál es el tiempo que tarda un paciente en sanarse? Entonces, ya yo estoy bien, puedo hacer una vida normal. Inmediatamente el paciente inicia con los cambios en la dieta, pues el paciente va a referir mejoría. ¿Por qué? Porque le estamos quitando esa comida pesada, esas comidas voluminosas, porque les recomendamos que sean comidas pequeñas varias veces al día. Ya desde que el paciente inicia eso, con disminuir el consumo de alcohol, con disminuir el consumo de picante también, el consumo de café y de los AINES, o sea, de los analgésicos. Ese es un tema, un tópico que no hemos tratado. Lo que es el uso de los analgésicos antiinflamatorios Tipo no esteroideos, tipo aspirina, diclofenac, ibuprofen. Increíble, porque la gente son medicamentos estos que están a venta libre, no necesita una indicación médica, el paciente lo puede adquirir con facilidad y los bebe también de manera muy frecuente, siendo esto también una causa muy frecuente de úlceras duodenales. Y los pacientes también van a manifestar estos síntomas, aunque no estén asociados con el helicobacter, porque esta es otra causa de las úlceras. Y una pregunta, doctora. ¿Y cuándo esta enfermedad se podría considerar que es quirúrgica? ¿Que tiene que ser llevada a cirugía? Sí, claro, es una pregunta muy importante hecha por el cirujano, claro. Sí, hay varias complicaciones dadas por el síndrome ulceroso péptico, de la úlcera péptica en sí. La primera es las úlceras sangrantes cuando no responden al tratamiento clínico o endoscópico. Ya que el paciente se le ha dado sus inhibidores de bomba, ya el paciente se le ha hecho la esclerosis por vía endoscópica y el paciente aún así sigue sangrando, pues entonces ahí sí referimos al cirujano para que haga la intervención quirúrgica. Otra indicación quirúrgica sería la obstrucción, porque muchas veces cuando el paciente ha hecho úlceras a repetición va a producir un área de fibrosis, va a producir cicatrices y va a producir retardo o una obstrucción de la salida del vaciamiento gástrico y también eso sería una indicación quirúrgica. Otra sería la perforación, que es cuando esa úlcera ya ha penetrado todas las capas de esa pared del estómago, pues va a perforar y necesita también intervención quirúrgica, pero gracias al uso de los inhibidores de bomba de protones, esos medicamentos le han quitado a los pacientes a los cirujanos porque los pacientes responden, o sea, ya hoy día la prevalencia de úlceras sangrantes ha disminuido significativamente. Del 90 para atrás se operaban la mayoría, ya ahora... Todos, realmente anteriormente todos sabíamos, la mayoría de los pacientes terminaban en cirugía por una úlcera sangrante porque no respondía, porque no se conocía la etiología. Esa ha sido la diferencia. Al no conocerse la etiología, al no conocerse la presencia del helicobacter, al no saber qué es lo que está pasando, pues los pacientes necesariamente tenían que terminar en quirófano. Pero hoy día ya, gracias al descubrimiento de esta bacteria, gracias al entender la fisiología de la célula parietal en el estómago, de la producción de ácido clorhídrico y de cómo podemos disminuir esa producción, que es con el uso de los inhibidores de bombas, que es el omeprazol, el esomeprazol, pues ya esas necesidades quirúrgicas han disminuido significativamente. Y actualmente, con los pacientes que se hacen bariátrica, cirugía bariátrica, que usted sabe que le cortan el estómago, ¿qué ha pasado con la enfermedad úlcera péptica? ¿Eso ha aumentado o ha disminuido? Bueno, fíjate, como en los pacientes con manga gástrica, la parte anatómica que se va del estómago es la curvatura mayor, y ahí es donde están la mayoría de las células parietales, pues la producción de ácido no es tan significativa para producir unas úlceras.
pero sí hay que estar siempre presente de las no solamente el helicobacter o puede producir una úlcera, también el uso de analgésicos no esteroideos, después de una cirugía que tiene dolor, y si abusan de los AINES, pues pudiese ocurrir una úlcera por ese desequilibrio de la barrera protectora. Pero de hecho, esos pacientes, su cirujano los manda a que vayan a su gastroenterólogo y se hacen endoscopías seriadas. Claro que sí, o sea, siempre hay que estar bien vigilante con eso. Y son pacientes que también presentan muchos síntomas asociados a su cirugía. Son pacientes que también en ocasiones refieren sensación de plenitud, sensación de reflujo, o sea que siempre están en contacto con el médico gastroenterólogo, que siempre nos va a estar orientando en ese sentido. Pero Aris preguntó ahorita también acerca del tiempo de tratamiento o de cuándo el paciente va a iniciar mejoría. Desde que se le hacen las recomendaciones, el paciente va a empezar mejoría. Pero el tiempo depende de cada quien. No todo el mundo responde de la misma manera. Muchas veces la cepa es sensible al tratamiento que tú le pones y el paciente mejora. Hay otros pacientes que han utilizado en el pasado muchos antibióticos que le indicamos para la eliminación de la bacteria y la bacteria es resistente. En ese caso, pues el paciente va a persistir con los síntomas, y son pacientes que van cambiando de gastroenterólogo. Todos los años se hace una endoscopía en un lugar diferente porque persiste todavía el helicobacter. Y esos son los pacientes que nos dan un poquito de dolor de cabeza porque no mejoran. Bueno, realmente yo puedo decir que soy testigo de eso. Bueno, míralo ahí. Bueno, en un año me hicieron como algunas 6 endoscopías, en serio. Y ¿Qué no pasó? daban con mi problema, en serio. Y luego sí, ya encontré un gastro hace unos años, entonces ahí mejoré. Pero era difícil, todo me caía mal. O sea, era una situación que, como usted dice, la automedicación, yo me medicaba porque tenía jaqueca, entonces eso me daba un problemita. Tenemos una llamada, una pregunta. Saludos, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿su nombre de dónde nos llama? Es de Las Palmas de Herrera. Adelante con su pregunta. Yo le quiero hacer 2 preguntas. Yo estaba con una doctora, una gastro, y me hicieron una colposcopía. Una colonoscopía. ¿Eh? Una colonoscopía. Así mismo, Colonoscopía, ajá. Sí. Entonces, di que no me la pudieron terminar de hacer por el motivo de que había algo que chocaba o que podía chocar para que no fuera a sangrar o tuviera una perforación. Ok. No me terminaron. Entonces me hicieron otra que fue como ay Dios mío, ¿cómo decirle? Una cosa, Un coloparitado le hicieron. como una cosa llena, una funda como llena de un líquido como blanco. Ajá, una radiografía que le entraron un líquido blanco. Y luego le hicieron. Cuántos dolores, sí. Entonces, el que me la estaba haciendo me dijo, con un tratamiento, tenía como algo más o menos, me dice, con un tratamiento eso se te quita. Yo se lo llevo a la doctora lo que me dice, qué sé yo qué, ahí mira, tú tienes ahí una cosilla que hay que como que mocharla, no sé qué, hay que hacerte otra Colonoscopía. Okay. Entonces me dicen que, mira, yo no te lo voy a hacer ahora, pues yo creo que el seguro tuyo no lo cubre, el seguro mío es humano. Bueno. El seguro tuyo como que quizás no lo cubre. Digo yo, ¿por qué no lo cubre el seguro? Dice, no, vamos a dejarlo para diciembre. Para enero, vamos a dejarlo para enero. Okay. Dame tu teléfono, qué sé yo. ¿Y usted siente alguna molestia, señora? Ella me hizo una biopsia. Ok. Gracias a Dios también salió bien. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo creo que ella me va a dar una receta como para el problema que yo tengo, que yo no puedo solucionar con un problema o con algo así, lo que me dice es que yo me he hecho 2 sonografías del hígado. Mire, señora, hay una pregunta. ¿Y tiene alguna molestia? ¿Por qué se hizo la colon o no? No, gracias a Dios que no. Okay. Gracias a Dios que no. Ahora, a mí me da un dolor, pero a mí me da eso desde joven. Y yo digo que eso no es cosa de enfermedades, porque yo tengo también 3 hijas que le da lo mismo. Bueno, Okay. qué bueno. Bueno. Pues gracias por llamarnos, la doctora le contestará. Bueno, con respecto a la señora y la colonoscopía que no fue finalizada, habría que ver, hay muchas causas de por qué no se terminó. La primera es la preparación, tal vez no tuvo una preparación adecuada del colon y por lo tanto, si tiene mucho contenido de materia fecal formada, es un poquito difícil el acceso hacia el ciego.
Otra causa es de que la técnica no sea la mejor, o que la paciente no haya tenido una buena sedación, o que haya realmente encontrado un ángulo muy cerrado y se haya hecho un poquito difícil acceder a ese lugar. Pero con el colon varitado que se le hizo, aparentemente todo estuvo bien, según nos refirió la ¿Qué paciente. usted le recomendaría entonces que se hiciera esa paciente? En ese caso, otro tipo de estudio, hay Bueno, una tomografía. está la tomografía axial computerizada, que esa nos puede ayudar con encontrar algún engrosamiento Que le de da la medio de pared. contraste que llega hasta allá abajo. Exactamente, y podemos ver si hay algún pólipo de divertículos, si hay engrosamiento de la pared. También está hoy día lo que es la colonoscopia virtual, que es una colonoscopia por tomografía, que en caso de que el paciente no pueda ser sometido a sedación está indicada. 809-531-1701, 809-531-5508. Y desde el interior de sus cargos puede llamarnos aquí a cabina al 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508 si quiere hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, la gastroenteróloga Mildred Pichardo. Una pregunta que se hizo en un programa anterior, donde se habló de vesículas, que hablaban con la forma de la preparación y la forma como se hacen esos estudios, tanto la endoscopía y colonoscopía. Explican un poco para que la gente pueda Bien, entender. claro que sí. Escucha. Hablamos ahorita de lo que es la endoscopía. Bueno, es introducir un instrumento que tiene una camarita en su inicio. Pero ¿cómo está el paciente? Bueno, el va- paciente necesita, lo único que necesita es estar en ayunas para poder Perfecto. ver esa cámara gástrica. En ayunas para evitar reflujo, para evitar broncoaspiración y para ver esa mucosa que es ¿Y lo que nos qué interesa. ustedes le ponen para poder introducir ese tubo para allá? Bueno, el paciente, ese es uno de los miedos que tienen los pacientes porque hay muchos lugares que el paciente se hace el estudio estando despierto. Es un poquito incómodo porque Bueno. se le pone una boquilla en la boca para proteger el tubo, para evitar que lo muerda. Entonces el paciente le da mucho miedo. Pero ya en la mayoría de los lugares ya el paciente se hace con una anestesia general endovenosa, Hay el que ya el ahí. anestesiólogo es quien se encarga de prepararlo, utiliza muchísimos anestésicos, propofol, fentanilo, etcétera, lo que ellos consideren según la condición del paciente. Siempre se recomienda hacer una evaluación cardiovascular previa, aunque el paciente diga que no tenga ninguna morbilidad, pero por el hecho de ser bajo sedación, bajo anestesia, es lo más recomendable. El paciente obviamente está monitorizado, el paciente se le pone un cánula de oxígeno, se monitoriza y pues se hace el procedimiento que se hace con el paciente dormido. Al estar completamente dormido, pues se hace relajados tanto el paciente como el instrumentista que va a hacer el procedimiento. De hecho es un procedimiento, aunque sea no invasivo prácticamente, pero invaden cavidades naturales. Sí. Y, y eso le crea mucha ansiedad al paciente. Y la paciente entonces si no estaba lista, pues obviamente que no debieron de someterla a ese proceso, porque solamente uno tomarse relaxante. Exacto, esa en el caso de la colonoscopía se necesita ya una preparación adicional. Si el paciente es constipado, se necesita estreñido, exacto. Se necesita una preparación de varios días de dieta suave para que ese colon se limpie adecuadamente. Y hay varios métodos de preparación con enemas, laxantes y una dieta suave días previos y la misma recomendación que el paciente llegue también en ayunas el día del procedimiento. Y los mismos procedimientos, las evaluaciones previas y la sedación o anestésica por el departamento de anestesiología. Y usted sabe que de hecho de por sí el dominicano es estreñido crónicamente. Por esos plátanos, usted sabe. Come mucho plátano y bebe poca agua. Y se bebe poca agua y en un país tan caluroso, donde tropical. tenemos una evaporación por nuestra piel, que perdemos muchos líquidos, entonces se recomienda aumentar esa ingesta de líquidos, pero en sentido general el dominicano no bebe mucha agua. Una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, doctora, es la siguiente. Dice, soy una paciente que regularmente me da diarrea sin tener ningún síntoma, se me para sola y de inmediato me da dolor de estómago. Bueno, esos podrían llamarse cambios del patrón evacuatorio. Lo primero que hay que ver en un paciente de esa naturaleza es investigar sus antecedentes, hacer analíticas, ver si no hay una parasitosis asociada, porque muchas veces ha sido una parasitosis maltratada y hace episodios recurrentes de diarrea alternado con patrón evacuatorio normal o con patrón o con constipación o estreñimiento. Entonces esos pacientes hay que hacer un examen clínico, hay que hacer una historia clínica
investigando Detallado. esos antecedentes de ese paciente. Y está indicado también una colonoscopia y endoscopia, porque cuando hay cambios del patrón evacuatorio hay que ver qué está sucediendo. Y hoy día contamos con estos instrumentos tecnológicos que ya está en todo el territorio nacional. Hay un gastroenterólogo con su equipo Que de debemos endoscopia y aprovecharlo, colonoscopia. porque antes decían, bueno, fulano murió de por un dolor cáncer. de barriga y no se sabía lo que tenía. No se Pero sabía ya lo que tenemos los tenía. instrumentos, vamos a aprovechar eso. Sí. Doctora, lamentablemente nosotros llegamos al final de este espacio. A nosotros nos Bueno. gustaría que usted pues nos repitiera dónde puede uno de nuestros oyentes acudir a su consulta privada. ¿Dónde está usted? Yo estoy en Gastrodiagnóstica del Caribe, eso está en la avenida Isabel Aguiar, casi esquina México, en Herrera, en Santo Domingo Oeste. Esa es una unidad endoscópica. Esa es una unidad de endoscopía donde hay consultas ambulatorias y procedimientos ambulatorios de endoscopía. Allí estamos todos los días, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, para el servicio a disposición de todos los pacientes que nos requieran. También me dijo que está en el hospital. También estoy en el hospital Félix Félix María Goico, que es el que se conoce De como los el Hospital de Billeteros. los Billeteros en Villa Consuelo. Allá estamos hace más o menos 2 meses, sirviendo a la población de Villa Consuelo y a todo aquel que requiera mis atenciones. Bueno, pues nosotros agradecidos que en Actualidad Médica de que usted haya aceptado nuestra invitación. Claro, Le cuando dejamos gusten. el programa abierto para que otro día pueda acudir aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted, doctora. El doctor Soto, yo agradecidísima de que usted haya venido aquí a acompañarme en ausencia del doctor Alfredo Polanco. Les recordamos a ustedes que Actualidad Médica llega gracias a True Care Global Medical Service, a Cirugía Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y a Caribbean Plastic Surgery. Será hasta la próxima semana cuando nos reencontraremos nuevamente aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. Continúe con la programación de aquí de esta estación, doctor Soto. Gracias. Bien, muchas gracias a usted por invitarnos y siempre estamos a la orden como Es que fiel soldado. esto es suyo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pasen buenas tardes.